Bienvenidos al canal de Conecta. Hoy vamos a hablar de los sistemas de gestión de almacén avanzados y para eso estamos con Ruimán Herrera, que es experto en implantación de sistemas de tipo ERP y de gestión. Ruimán, ¿qué es un SGA? SGA proviene del acrónimo inglés WMS, que es Warehouse Management System, que bueno, traducido al español, Sistema de Gestión de Almacenes. En definitiva es un software que te ayuda a controlar tu almacén, tus existencias, y también te ayuda, por otra parte, a optimizar todos los movimientos que ocurren dentro del almacén. Dentro del almacén. Sería, digamos, un software de tipo como el ERP gestiona, digamos, la parte más financiera y administrativa. Esto es más la gestión concreta del almacén. Es el software dirigido para optimizar y controlar todos los recursos que hay en el almacén. ¿Y qué nos aporta un sistema de gestión SGA respecto a lo que ya trae de base, digamos, un software de gestión ERP? A ver, si es verdad que hay determinados software ERP que ya te incluyen cierta funcionalidad para gestionar o para optimizar un almacén, pero la realidad es que no todos los ERP del mercado ya traen eso de serie. Entonces, bueno, pues sí que existen software de este tipo, dirigidos, verticalizados exclusivamente para el departamento de almacén, que al final lo que te ayudan es a tener un control físico de lo que ocurre en el almacén. Al SGA le da exactamente igual. Los importes, los precios medios, todo ese tipo de cosas no le importa, Claro. solamente mide unidades. ¿En qué hace foco especialmente un sistema SGA? De esas tareas que tú dices internas de almacén, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo? ¿De la gestión de ubicaciones, por ejemplo? Un sistema SGA debería ayudarte a optimizar los tiempos de trabajo de las personas, a optimizar sobre todo el espacio de tu almacén. A optimizar, claro, los recursos de espacio, las estanterías que utilizas, los pasillos que utilizas y demás, ¿no? Todos esos recursos finitos que tú tienes, pues tratar de sacarle el máximo partido. Por ejemplo, cuando preparas un pedido, pues optimizar las rutas de recogida para que los operarios gasten menos tiempo en preparar esos pedidos, ¿no? Correcto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el control, por ejemplo, de los tiempos dedicados por los operarios dentro del almacén? Un SGA te puede ayudar a medir el tiempo que pasa cada uno de los trabajadores en cada una de las acciones que está realizando. Ya no solo ya preparar pedidos o ubicarlas, sino el resto de operaciones que puede hacer un operario en un almacén, como reubicar, bajar a picking, hacer inventario. Claro, estamos hablando de todas esas acciones que, sin un sistema que las mida y que las controle, digamos, pues son acciones de almacén, el tiempo dedicado de un almacén a lo que sea, ¿no? Sí. Y de esta manera pues podemos optimizar o, por ejemplo, saber cuánto tiempo realmente efectivo estamos empleando en preparar un pedido y cuánto en mantener, digamos, las ubicaciones. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, a los que se enfrenta una empresa en la gestión de almacén y que consigue, y que son los errores más habituales o los problemas más habituales con los que se encuentra? Una empresa que no tiene informatizado en el almacén y que suele trabajar con papel o con Excel, etcétera, suele tener bastantes errores en los pedidos de los clientes. Y al final eso se traduce literalmente en cliente insatisfecho, devolución. Un mayor número de devoluciones, por ejemplo, por que falte un producto o que haya un producto que no sea. O que sobre, correcto, o que esté caducado o que esté roto. Directamente, margen. Claro. Margen. ¿Vale? O sea, sufres un mayor, digamos, número de envíos para subsanar esos errores, ¿no? Y estamos hablando de un almacén que, aunque se gestione con un sistema de gestión tipo ERP, pero claro, el almacén en sí recibe un pedido, a lo mejor un albarán en papel, y el operario tiene que ir a buscarlo en un papel. ¿Estamos hablando de ese tipo de problemas? Correcto, sí, y aparte, lo estás describiendo perfectamente. Todo esto te provoca también tener más gente trabajando en el almacén. Inevitablemente necesitas más procesos de validación para evitar todo este tipo de errores y tienes probablemente superpoblado tu almacén. Almacenes, por ejemplo, que trabajan con mercancía perecedera, por ejemplo, que tienen que controlar las fechas de caducidad, también les aportan mucho este tipo de software, ¿no? Aquí hay dos vertientes. Está la vertiente legal, que necesitas trabajar con lotes, con caducidades, y obviamente tienes que tener la trazabilidad de principio a fin, eso tienes que tenerlo sí o sí. Y luego está la otra parte, que es la económica. Efectivamente, si tú no controlas la caducidad de los productos, tú no sabes lo que te va a caducar, ni cuánto tienes en el almacén que te va a caducar en 30 días o en 60 días. Con un SGA te puede dar una información de, oiga, usted tiene en su almacén 23.000 euros que van a caducar en 30 días. Exacto. Incluso, hablando ya de
a nivel técnico, a nivel de uso de las aplicaciones SGA, colocar la mercancía en orden, digamos, también, o en un orden optimizado para esas que caducan antes, pues que sean las que se hacen Sí, sí, en el picking, ¿no? esa es una de esas tareas que se pueden hacer perfectamente en el almacén, que es reubicar la mercancía en zona de picking para que sea la primera que salga, claro. Vale, con lo cual estamos hablando de realmente actividades que sí que tienen un impacto alto, digamos, económico, y por lo tanto entiendo que el coste de este tipo de implantaciones, de este tipo de herramientas, se puede medir más o menos fácilmente el retorno, ¿no? Así como justificar una inversión en otro tipo de sistemas, tipo RP, otro tipo de software, es bastante más abstracta, más complejo, se basa en estudios y un poco en fe. El retorno o el cálculo del retorno de un sistema de este tipo es mucho más sencillo, porque al final tú lo estás viendo cada día, tú ves tus 5 operarios en el almacén cada día y también escuchas a tus clientes quejarse cada día. Claro, ya estás midiendo probablemente el número de devoluciones. Lo que ocurre es que esta herramienta probablemente te ayuda a que disminuyan y por lo tanto ese coste pues también vaya a la baja, ¿no? A nivel de infraestructura, por ejemplo, a nivel de hardware, ¿que necesitamos alguna cosa en particular para este tipo de soluciones? Sí, es importante que eso se tenga en cuenta también. Cuando tú quieres un proyecto o quieres implantar un proyecto de SGA en una empresa, tienes que tener en cuenta que hay una partida de hardware que también es bastante relevante. Lo primero que tienes que tener claro es que en todo el almacén tienes que tener cobertura wifi, en todo el almacén. ¿Vale? No puedes tener ningún punto ciego porque es que si no, la herramienta va a cometer algún error. Sí, los almacenes son típicamente lugares muy amplios y con a lo mejor el propio hecho de tener estanterías dificulta la conectividad, pues eso habría que poner repetidores de esas antenas. Eso es importante, eso es muy importante. Y luego ya también dependerá del tipo de trabajo. Obviamente tus operarios tendrán que llevar algo en la mano, una PDA. ¿Cuál? Dependerá también de a qué te dediques, si trabajas con frío, si no trabajas con frío, qué tipo de producto utilizas. Claro, por lo que comentabas antes de sustituir el papel por estos dispositivos electrónicos, claro, hay que contar con una partida de hardware para dispositivos Correcto, que por ejemplo, no solamente le diga qué tiene que ir a recoger, sino que incluso le indique por dónde sería la ruta más óptima y demás, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que tal vez también te hagan falta impresoras dentro del almacén, impresoras de etiquetas, por ejemplo, para reetiquetar la mercancía que no viene etiquetada de tu proveedor o para etiquetar la mercancía que vas a enviar a la logística. ¿Vale? Es importante también que se tengan en cuenta. Con lo cual, en un presupuesto para este tipo de soluciones sí que tenemos que contar con una parte de sistemas y una parte de software, digamos, ¿no? Sí, hay una parte muy relevante dentro del montante global que puede suponer un 25 o un 30%, que es el hardware. Entiendo, Rubén, que el SGA es como el CRM, se conecta al ERP, se obtiene datos y devuelve datos al ERP. ¿Cómo funciona esa interconexión? Sí, es muy importante que el SGA funcione, digamos, en connivencia con el ERP, porque al final date cuenta que tú en el SGA básicamente hay varias operaciones que dependen de lo que ocurre en el ERP. Por ejemplo, tú en el SGA recepcionas pedidos de compra, recepcionas pedidos que has hecho en el ERP. Pedidos a proveedor, digamos. Exacto, pedidos de compra. Y lo mismo con las salidas, las expediciones, todo lo que son pedidos de tus clientes, debes también de prepararlos en el almacén. Entonces, el SGA como mínimo tiene que tener visibilidad de las compras y de las ventas. ¿Y cómo actúa? O sea, cuando recibes, por ejemplo, una compra, cuando detecta que el ERP tiene una compra nueva, pues prepara un documento de entrada de mercancía en el almacén. Sí, realmente son operaciones que tú ejecutas dentro de un almacén, que tú cuando recepcionas un pedido, cuando hay una opción de recepcionar pedido, qué proveedor, bueno, y a partir de ahí ya empiezas a pistolear. Vale, o sea que ese SGA en ese momento consultaría pues la lista de compras pendientes de recibir y la obtendría del ERP y de esa manera se quedaría conectado. Y lo mismo con las ventas. Exactamente igual. Vale. ¿Y algunas tendencias que vayan en este mundo de la gestión de almacén que hayas visto pues en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cuál es el futuro del SGA? Sí es verdad que, bueno, que se ha puesto muy de moda con todo el tema de las farmacias, los almacenes robotizados, ¿no? Los armarios robotizados, por ejemplo. Eso se controla desde un SGA o con un SGA. Pero luego también tienes otro tipo de operaciones dentro de un almacén que se pueden realizar pues, con tecnología, tipo picking por voz, por ejemplo, para tener las dos manos libres. ¿Vale? Luego también tienes pues lucecitas en los huecos de los almacenes, ¿vale? Para que el propio SGA sea el que te vaya guiando
por los huecos del almacén. Sería como cuando vamos a aparcar, que nos Sí, indica con sí, una yo lo luz explico así, sí, el verde. típico parking, dice, es verde, pues aquí meto el Vale, coche. sé que aquí está la mercancía que me toca, digamos, para recoger, ¿no? Sí. Ese tipo de tecnologías ya están disponibles, de hecho. Sí, 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 eso está disponible ya. Vale, ¿y el picking por voz, por ejemplo? Picking por voz, los operarios van con unos auriculares y un micrófono trabajando con las manos libres y es el propio SGA el que le va dando las instrucciones habladas. Y luego tienes una serie de palabras reservadas que son acciones, que bueno, el operario las dice y ya está. Perfecto, o sea que utiliza lo que es la síntesis de voz para, Sí. digamos, acompañar al operario en el almacén. Piensa que puedes tener el stock actualizado al minuto. O sea, Claro. tú realmente podrías hacer un inventario cada día. Claro que esas operaciones de inventario que a veces se hacen pues trimestralmente, 2 veces al año, una vez al año cuando hay que regularizar, comentas que con estos sistemas la idea es tenerlo al día, ¿no? O sea, un stock en tiempo real, ¿no? Realmente este tipo de herramientas te facilita tanto el poder realizar un inventario que incluso en esos ratos muertos que tienes en el almacén puedes dedicarte a hacer, pues oye, pues un pasillo, hacerte un inventario de toda la zona de picking. De la zona que no has tocado no hace falta contarla, pero la zona de picking puedes hacer el inventario cada día. O sea, yo entiendo que este tipo de herramientas, igual que pasa con el CRM de los comerciales que comentábamos antes, en realidad facilita y, digamos, potencia, digamos, a los trabajadores de almacén. Realmente le está facultando a hacer cosas de forma mucho más automática y claro, esto redunda que la empresa también tiene pues los stock al día o optimiza los tiempos, como tú dices, ¿no? Pero realmente lo que estás haciendo es capacitando y dándole herramientas al personal de almacén, ¿no? Es un poco la idea. Al final el operario que trabaja en el almacén está trabajando con una parte de tu activo muy importante y esa gente tiene que estar. Claro, estamos hablando de herramientas en realidad que ayudan a gestionar en el día a día, por ejemplo, en la recepción de mercancías. ¿Cómo optimiza el proceso? ¿Qué tipo de sugerencias te gestiona este tipo de A ver, hay determinados SGA que sí que te pueden ayudar o incluso tú puedes programar determinados algoritmos para que el programa te proponga la mejor ubicación para esa mercancía. Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta la rotación de ese artículo. Oye, la rotación de ese artículo te lo pondrá más cerca de la zona probablemente de salida. Si es, por ejemplo, en función del volumen, pues bueno, pues lo podrá poner a lo mejor al principio de la ruta del operario para que las cosas pesadas vayan debajo dentro del carro. En función de la temporada también. Claro, puede tener en cuenta la estacionalidad, ¿no? Y Por ahora ejemplo. estamos, por ejemplo, en Navidad, pues vas a mover más Exacto. artículos de tipo... Los cavas y los vinos me los ponen, ejemplo. claro. Perfecto. Pues espero que podamos haber tenido una visión un poco general de lo que es un SGA y de cómo nos puede aportar en la gestión de la empresa y cómo informatizando más ese departamento potenciamos realmente a las personas que están trabajando y podemos medir el resultado, pero también mejorar acciones con sugerencias, como dices, ¿no? Gracias por aportarnos tu visión sobre los sistemas de gestión SGA y contamos contigo para otros vídeos en los que podamos hablar de otros departamentos de la empresa. Perfecto. Desde, por ejemplo, los comerciales con los sistemas de SRM o la gestión, por ejemplo, financiera, ¿no? Perfecto. Gracias a ti, Tony. Ya sabes que estoy a tu disposición cuando tú quieras. Gracias.